Reciban un cordial saludo desde el Caribe mexicano. Mi nombre es Viviana Jiménez Medina, alumna del cuarto cuatrimestre de la Licenciatura en Desarrollo Comunitario de la Universidad Abierta y a Distancia de México, y este trabajo forma parte de la evidencia de aprendizaje de la unidad 3 de la asignatura de Comunicación Oral y Escrita 2. Política y demagogia en el desarrollo comunitario. La demagogia es uno de los principales problemas que genera la democracia, entendida esta como una estrategia política utilizada en exceso por los dirigentes actuales, la cual principalmente se caracteriza por la utilización desmedida de halagos, falsas promesas, promoción de ideas radicales, entre otras, para conseguir de esta manera la atención y el voto del pueblo. Utilizando las emociones del público receptor, el político aprovecha la oportunidad para promover su imagen o la de su partido, ofreciendo soluciones sencillas a problemas complejos, es decir, hacen política halagando las pasiones del pueblo. Muchos observadores y analistas suelen referirse a la demagogia como una degradación de la democracia y sostienen que en un punto es inevitable que en la democracia los políticos echen mano de este tipo de práctica para mantenerse en el poder. Una consecuencia de la práctica demagógica en la democracia es el surgimiento de una cultura antidemocrática con perfiles de democracia, es decir, un canto de sirenas que amenaza con perder a los actores sociales e impide el surgimiento de verdaderos líderes políticos que aspiren al bien común para lograr el desarrollo de las comunidades que conforman a nuestro país. México, por su posición geográfica y sus recursos naturales, es un país que podría ser rico y poderoso, pero de hecho es un país de economía emergente, con grandes contrastes económicos, que no produce lo suficiente ni administra bien lo que tiene, y un gran número de habitantes están hundidos en la miseria. El desarrollo comunitario abarca enfoques y actividades que tienen como finalidad mejorar el bienestar de las personas. Por lo tanto, es urgente que se priorice la reactivación del campo mexicano. Un factor muy importante que se requiere considerar es la resistencia de las comunidades a la transformación social. Las ofensas, las promesas incumplidas y la corrupción se han ido acumulando y creando mecánicamente una barrera que impide el desarrollo de nuestro país. Sentimientos de frustración, tristeza y abandono han obligado a muchos connacionales a emigrar al extranjero, abandonando sus lugares de origen y provocando una fuga de recursos humanos difícil de recuperar. Actualmente, el gobierno de nuestro país promueve reformas estructurales que, según el discurso, pretenden sacarnos del estancamiento económico. Sin embargo, las voces de analistas, ciudadanos y políticos que encuentran una coyuntura para estar en las preferencias de la ciudadanía indican lo contrario. Multitudes de mexicanos se han unido en la defensa del petróleo. Miles de maestros se atrincheraron en los diferentes palacios de gobierno para protestar por las reformas que atentan contra sus derechos laborales y la gratuidad de las escuelas de nivel básico. Las protestas de los productores cañeros se unen a estas voces y reclaman lo injusto que son los tratados de libre comercio al permitir la entrada de azúcar extranjera y no priorizar el consumo de la nacional. Claman por la necesidad de subsidios que le permitan continuar cultivando, alejarse de las políticas populacheras y aterrizar planes y programas que beneficien real y tangiblemente a los sectores productivos. Es un deber de los actores políticos que por años han utilizado la demagogia como una práctica política efectiva. No podemos excluir la responsabilidad de los ciudadanos en el uso extendido de la demagogia cuando se dice que el mexicano es poco trabajador, poco responsable y poco comprometido con su nación. Se convierten en un imán para esta práctica tan desleal. Esta información se puede manejar de dos maneras: como un lamento estéril, una condena, o bien como un reto para analizar y diseñar las estrategias para modificar estos comportamientos. Es en la promoción de valores en donde se encuentra la respuesta a la demagogia. Un ciudadano comprometido con su familia, comunidad y nación difícilmente se prestará a tomar parte en prácticas tramposas y populistas, porque no se necesitan muchas
letras para definir a un hombre de razón, modo que los indígenas de nuestro país utilizan para defenderse de los ataques que el gobierno le ha hecho siempre al catalogarlos como gente ignorante, inculta e incapaz de tomar decisiones por sí misma. No hay excusa, mexicanos. Promovamos los valores universales en nuestras familias, comunidades y pueblos, y sí es cierto que la política es tan importante, no hay que dejarla en manos de los políticos. Muchas gracias.